Siempre se habla de las grandes extensiones de África o China, o de la pampa argentina, pero la verdad es que mirándolo en el mapa tampoco es para tanto. Hasta los mapas mienten a favor de los ricos. China, con la misma superficie que Europa, aparece más pequeña. Groenlandia, en realidad, es 10 veces más pequeña que América del Sur y en el mapa se ven casi iguales. Si el mapa reflejase fielmente las superficies, debería verse así. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los negros. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los chinos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los cobrizos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los mestizos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos. Los países con mucha población se lo tienen bien merecido. No saben hacer otra cosa que parir y luego, pues eso, que ni caben. No, con tanta gente no hay forma de salir de la pobreza. La mayoría de estos países no llegan a tener una densidad de población como los países enriquecidos. Por ejemplo, la India está tan poblada como Alemania, Guinea como Estados Unidos. Brasil está 4 veces menos poblada que España y Etiopía la mitad. Argentina tiene una densidad de población 30 veces menor que Japón. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los chinos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los cobrizos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los mestizos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos. No se pueden sostener países con una tasa de natalidad del 3,5, casi 4 puntos. Todo cambia de la noche a la mañana. Nosotros, en cambio, tenemos una tasa de 0,2 o 0,3 puntos. Así sí podemos planificar nuestro desarrollo. No es cuestión de decisiones. No es que las altas tasas de natalidad, al hacer aumentar la población, provoquen el hambre. Es el hambre el que provoca estas tan elevadas tasas de natalidad. Cuando el organismo humano detecta la falta de ciertas proteínas, inicia unos mecanismos biológicos que incrementan la fertilidad. Es un esfuerzo por conservar la especie. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos. El caso es que son algo tontos. Habría que llevarles un poco de cultura. Las culturas de los países empobrecidos tienen más tradición que Europa. Ha sido el imperialismo de los países ricos el que ha provocado su destrucción. Se ha llegado al extremo de modificar no solo su lengua y costumbres, sino sus hábitos de alimentación. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos. ¿Qué me dice de la deforestación de los bosques tropicales? Son patrimonio de la humanidad. Estos países no deben disponer de los bosques a su antojo. Habría que hacer una legislación internacional que prohíba su destrucción. Los países enriquecidos han protegido sus reservas naturales con montones de leyes. Sin embargo, envían a sus empresas al saqueo de los pobres. Pongamos un ejemplo. En Alemania no se puede tocar un árbol, pero la Volkswagen es una de las grandes deforestadoras del Amazonas. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los negros. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los chinos. Es que están destruyendo todo el suelo con una agricultura irracional. Pretenden salir de su desarrollo forzando la tierra de cultivo. A la larga tendrán que pedirnos ayuda de nuevo. Solo hay que ver sus tierras resecas y requemadas en los documentales de televisión. Las multinacionales de la alimentación son tan fuertes como las industriales. Ellas han eliminado al pequeño campesino que cultivaba la tierra tradicionalmente y han establecido el monocultivo, los abonos químicos, los pesticidas.
Cuando acaban con una tierra cultivable, se van a otra. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los negros. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los chinos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los cobrizos. Los países del sur quizás sean los que más ensucian el planeta. Claro, no tienen una legislación que impide el vertido incontrolado de residuos y finalmente, a través del mar o el aire, nos tocará a todos pagar las consecuencias. Los residuos nos llegarán a nosotros. No es que estos países tengan una industria que contamine. Son las empresas de los países ricos las que, en vez de invertir en el reciclado de residuos o técnicas menos contaminantes, realizan los procesos prohibidos por sus legislaciones en los países empobrecidos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los mestizos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos. No puede ser. Si son tantos millones, unas 3/4 partes de la humanidad han de producir montones de residuos. Por lo menos al respirar produce mucho anhídrido carbónico. Para producir residuos hay que consumir. Pero los empobrecidos no tienen los mismos derechos que los privilegiados. Un niño africano consume 500 veces menos que uno de Norteamérica. ¿En qué relación estarán los residuos que produzcan? A quien no tiene que comer, no le sobra nada. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los negros. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los chinos. Pero ¿cómo van a progresar estos países pobres si se pasan la vida matándose unos a otros? Solo debemos recordar las guerras que hay en todo el mundo, todas en estos países. El imperialismo dejó tras de sí enfrentamientos provocados al practicar el lema «divide y vencerás». Las consecuencias de este lema son tribus repartidas en varios países por unas fronteras impuestas, enemigos irreconciliables obligados a vivir bajo una misma bandera, también intrigas que enfrentan a grupos étnicos, religiosos, etc. Hoy, los fabricantes de armas se complacen en continuar la tarea para que su negocio siga en alza. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos. Los países del tercer mundo o tienen pocas tierras arables para tanta gente o no saben cultivarlas. El caso es que no producen suficientes alimentos para su gente. La FAO estimó ya en 1982 que los países subdesarrollados podrían alimentar a 33.000 millones de personas. El mundo tiene solamente 5.000 millones. Hoy, Etiopía, donde la gente se muere de hambre, está mandando lentejas para alimentar a las vacas europeas. Y durante periodos de sequía, este país ha exportado verduras frescas. Muchos otros países pobres los dedicamos a cultivar nuestro café o nuestras flores. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los negros. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los chinos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los cobrizos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos los mestizos. Que no, que no, que no, que la culpa la tienen ellos. Bueno, pero entonces, ¿por qué nos están repitiendo siempre que tenemos que ayudarles? Lo que enviamos vuelve a nosotros multiplicado. Los países ricos prometen dar el 0,7% de su Producto Nacional Bruto, mientras los economistas calculan que extraen del tercer mundo un 24% de su riqueza. Todavía les quitamos un 23% de su riqueza. ¿Quién ayuda a quién? Si los países enriquecidos no consumieran como consumen,
No tendría sentido el robo de productos que hacen en su beneficio las multinacionales. Metales, productos agrícolas, forestales, pesca, hasta órganos humanos. Lo pone de una forma que parece que tuviéramos nosotros la culpa, oiga. We cannot see in the future. No, 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 no. And it's hard to smile through trials. No, we cannot see every pitfall, but we must walk on by faith each day, oh Lord. Oh, on Monday, walk on. And on Tuesday, walk on. Oh, let Jesus be. Let him be yours. Carry your load, and he can see way down the road. Walk on, by faith. Oh, on Monday. Walk on, and on Tuesday, walk on. Oh, let Jesus be. Let him be yours. He's able to carry your load, and he can see way.